En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: la paz reine en esta casa. Y si allí hay amantes de la paz, el deseo de la paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman de lo que le den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedirles, hermanos, al Espíritu Santo que venga sobre nuestras vidas. Decimos juntos: ven, Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para hablar, sutileza para interpretar, gracia y eficacia. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a este compartir con la palabra de Dios en este día que celebramos la fiesta del apóstol San Lucas. Por esto, la razón que el color litúrgico en el día de hoy es el color rojo, que simboliza la sangre derramada por los mártires. Escuchamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, del 1 al 9. Y nos presenta la misión de 72 discípulos de Jesús, que los envía de dos en dos. Fíjate que hay algo importante en esta frase. Orad, dice Jesús, orad al dueño de la mies. ¿Quién es el dueño de la mies? Dios, para que envíe más obreros, pues la mies es mucha y los obreros pocos. Como segundo punto tendremos ir sin previsiones, sin bolsa, sin morral, ir también sin sandalias, sin túnica, confiando en la providencia y hospitalidad de Dios. Tercero, al entrar en una casa ofrece la paz. Si son recibidos, si hay un hijo de paz, pues quédense allí comiendo de lo que les sirvan, pues el obrero tiene derecho a su salario. Y cuarto punto, en las ciudades donde sean acogidos,
deben curar a los enfermos y proclamar: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Son instrucciones que Jesús les da a sus discípulos, y estas instrucciones se las da para que le vaya bien, para que no tengan, digamos, contratiempo. Y Jesús los envía para que vayan a preparar el terreno por donde Él ya pasará. Porque Él los envía delante de ellos a preparar el terreno para que cuando Él pase, ya la gente tenga en cuenta de que Jesús va a pasar por allí. Entonces fíjate que el pasaje subraya la urgencia de la misión, la dependencia total de Dios y la necesidad de llevar un mensaje de paz, de llevar sanación como señales de la cercanía del reino de Dios. Y precisamente esto es lo que el Señor hoy nos quiere transmitir, ¿sí? Porque también como ellos, todos estamos en el deber de transmitir, de cargar, de llevar el Evangelio de Dios. Y qué importante cuando nosotros nos abrimos a esa gracia, a la de ser portadores de buena noticia, ser portadores de buena alegría, pero sobre todo ser portadores de paz. Escudriñando esta palabra, Jesús envía a 72 discípulos y los envía de dos en dos. Hay un significado de enviarlo de dos en dos. ¿Por qué? Porque al enviarlo de dos en dos, primero, hay un testigo que testimonia la predicación. Segundo, el mensaje estará más seguro en ser transmitido y en ser llevado por dos testigos que por uno. El formar una comunidad. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. ¿Cuál es la cosecha? Porque cuando dice hay mucha cosecha, hay mucho que recoger, hay mucho que dar, pero hay pocos trabajadores. La cosecha se habla de la palabra de Dios, de la buena nueva, del fruto que se ha dado, que ha producido, pero los trabajadores son pocos. Fíjate que si usted coloca en un lote de terreno a recoger la cosecha de maíz, se necesita suficiente personal para que el maíz no se pierda. Y es que cuando el maíz cae a la tierra y dura más de 8 días, ya empieza a germinar. Y los obreros tienen que aligerarse y meter varios obreros para que recojan rápido la cosecha porque se puede dañar. Es precisamente la cosecha del reino que Dios quiere extender, pero hay muchos quienes lo lleven. Hay pocos quienes lo lleven. Entonces dice, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe más trabajadores a sus campos. Y luego hace la invitación. ¿Cuál es la invitación? Pónganse en camino. Pónganse en marcha. No te quedes ahí sentado. No te quedes ahí acostado. No te quedes ahí encerrado en 4 paredes. Salgamos y pongámonos en camino, en marcha. Yo los envío como corderos en medio de lobos. Ahí hay una advertencia. Esto quiere decir que no es fácil la misión que se le ha encomendado. Al decir Jesús, yo los envío como corderos en medio de lobos, quiere decir que el cordero en medio de lobos, si usted se descuida, se lo come el lobo. Y no tiene que descuidarse.
Allí lo está indicando el mismo Jesús. Tenéis que ponerse los pantalones firmes y amarrarse la cintura. Por supuesto que si está como cordero en medio del lobo, en momentos y en oportunidades tiene que correr para no ser tragado por el lobo. Eso es lo que quiere decir la palabra. No lleven dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Antiguamente en la tradición judía el detenerse implicaba mucho tiempo, porque tenían que practicar ciertas ceremonias como el de sentarse, el de lavarse los pies, el de brindarle una toalla, el de pasar a comer, el de hospedarse, todo un ritualismo. Por eso Jesús advierte: no se detenga a saludar a nadie por el camino. Y detenerse a saludar implicaba gasto de tiempo. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Entonces, primero, exigencia es que yo tengo que ser transmisor de paz, para luego decir: que la paz de Dios entre en esta casa. Pero si yo no llevo paz, ¿qué paz voy a dejar a la casa? Es el primer punto. Por eso los misioneros, por eso los discípulos tenían que ser hombres humildes, tenían que ser hombres sencillos, como también tenían que ser ligeros en el equipaje. Tanto así que Jesús dice: no lleven sandalias, ni 2 túnicas, ni morral. Así sencillo nos quiere el Señor. Él no quiere que tengamos muchos apegos. Él no quiere que nosotros tengamos muchas cosas. Que lo más importante es la escucha de la palabra, es la transmisión del mensaje, es lo que llevamos dentro del corazón. Entonces dice: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de la paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Entonces, un elemento, una característica del misionero es ser hombre de paz. Y luego dice: quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sustento, a su salario. Como dijo el apóstol San Pablo: el que trabaja tiene derecho a comer. Y el que no trabaja, que no coma. Pero Jesús dice: porque el trabajador tiene derecho a su salario. Luego dice: no anden de casa en casa. Miren, uno de los grandes errores del misionero es quedarse de una casa, quedarse en otra casa, quedarse en otra casa. Yo cuando era seminarista me mandaban de misiones a las comunidades. La gente decía: seminarista, si quiere venga y se quede en mi casa. Otros decían: si quiere venga y se quede en mi casa. Y así sucesivamente. ¿No ve que el quedarse casa a casa corre el peligro de desviarse? ¿No ve que de casa en casa hay las tentaciones? Sí, hay tentaciones. Y tentaciones de comer de por más. Tentaciones de ser seducidos a salir a fiestas. Tentaciones de ser seducidos en entrar en lugares inapropiados, inadecuados, en el que hace atrás la misión. Entonces por eso Jesús decía: no te quedes en casa. Y en la casa que yo llegaba a hospedarme y me quedaba el primer día, allí duraba hasta que terminaba la misión.
Y terminada la misión, domingo de resurrección, por ejemplo, yo recogía mis macundales y dele. La familia decía, pero quédese seminarista, vamos a hacer un hervío, vamos a ir al río, vamos a compartir. O diciembre, terminada la misa de Nochebuena, al día siguiente, de una vez para nuestras casas, porque después de esa semana nos daban una semana libre a nosotros. Y llegábamos una semana después al seminario. Entonces, eso de andar en casa no es muy bueno. Como las vecinas que andan de casa en casa, ¿sí? Se levantan a las 9 de la mañana, salen al pórtico y se van donde una vecina y allá duran hasta las 12 de la mediodía, vienen a cocinar a mediodía, imagínense. Y después por la tarde, después que comen, van donde otra vecina y ya en la noche vuelven a otra vecina. Eso parece, me imagino yo, cómo se les creí. Y después chisme van y chisme vienen. Y después habla uno del uno, habla del otro, y en ese círculo se conoce la vida de todo el mundo. Así de sencillo. No estén de casa en casa. Respétanse, valórense, cuídense. Porque eso de estar en casa es como decir estar en la boca del pasillo, de los pasillos. Cuando a uno le dicen están en boca de los pasillos, están en los pasillos. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que hayan y díganle, ya se acerca el reino de Dios. Mire, eso de comerse lo que les dan, yo siempre lo he oído presente, el comer. ¿Qué quiere comer? Hay a veces que a uno le preguntan, padre, ¿qué quiere que coma? Perdón, ¿qué quiere comer usted? Yo le digo a veces, lo que ustedes colocan en la mesa, eso es lo que yo voy a comer. No, padre, pero tiene la posibilidad de elegir qué quiere comer. Pues yo no es que tenga ganas de comer esto, pero me gustaría comer. Entonces sí. ¿Sí? Otros dicen, mire, el padre no quiere comer esto, no puede comer aquello, no puede comer esto, ya es otra cosa, el no poder comer. Si a mí me preguntan aquí en Barinas, padre, ¿cuál es el plato preferido suyo? Yo les digo de inmediato, hamburguesa. Así que cuando ustedes quieran darle algo al padre de comer, ahí está la clave, el secreto, ¿no? De hecho, no hace mucho una familia me invitó a comer hamburguesa y me comí una buena hamburguesa, sabrosa, la hamburguesa de aquí, de este hermano Pollo Burger, buenísima. Les invito a que vayan. No estoy haciendo publicidad, escuchan, cuidado. Entonces, coman de lo que les den y luego vienen, curen a los enfermos. Ese curar a los enfermos no es un poder que sale naturalmente del hombre, del misionero, no es un poder natural del misionero. Es una gracia de Dios que da al misionero para certificar la misión. Hay mucha gente que dice, este padre sí que sana, este padre sí que tiene poder, este padre sí que expulsa demonios. No caigamos en ese error, queridos hermanos. Sea cual sea el sacerdote o el misionero, si nace dentro de él un milagro, una curación, una sanación, recuerda, es por obra de la misericordia de Dios. Cuando el sacerdote impone las manos, que nosotros lo hacemos todos los días después del en vivo, el sacerdote
impone las manos. Y el que está recibiendo la imposición de manos ya queda bajo el criterio de su fe. Jesús siempre lo dice: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha... Eso lo dice Jesús. Entonces Jesús dice: curen a los enfermos. Es decir, que Jesús da un don de la sanación en voluntad o en pro de la evangelización. Repito, para certificar la evangelización. No es para otra cosa. Y también para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Que usted le impusieron las manos y no sintió nada, y no se curó, y no estuvo... Mire, no es el sacerdote. Repito, es la providencia y el amor de Dios el querer sanarme y el querer liberarme. Por eso cuando se van a un exorcismo y le imponen la mano, creen que de una vez el Señor le va a curar. No. Error. Hay que esperar con paciencia cuando el Señor decida en su inmensa misericordia querer librarlos y sanarlos. Por eso hay muchos exorcismos que se llevan tiempo. Y estamos hablando de tiempo de 1 año, 2 años, 5 años, cuando la providencia de Dios se manifieste. Y que ustedes y yo tenemos que tener paciencia, humildad y perseverancia en estas cosas. Pues sí, nosotros los sacerdotes tenemos las manos ungidas y consagradas para bendecir, para imponer las manos, para curar, para sanar. Mire, en el ministerio mío sacerdotal, ¿cuántas manos he impuesto yo? En estos días, hace como 3, 4 días, llegó una señora y me dice: padre, yo necesito que usted me imponga las manos porque me siento mal. Y yo creo el poder de tus manos, que son poderosas. Y vengo ante ti para que en nombre de Jesucristo me imponga las manos. Mire, cuando la gente me habla así, yo no tardo en imponer las manos. ¿Sí? Le impuse las manos, oré por ella. La oración que siempre oramos nosotros. Y la oración que nosotros siempre hacemos, muy poco la meditamos, que dice: Dios Padre misericordioso, mira con ojos de bondad a este hijo tuyo. Sana sus heridas, cura sus enfermedades, fortalézcalo en su debilidad, alivia sus sufrimientos. Y al final dice: y si es de tu inmensa voluntad, misericordia, haz que este hermano enfermo se incorpore a sus quehaceres cotidianos. Y es una oración universal, que la digo yo como sacerdote y también la dicen todos los sacerdotes, porque es un rito y está en el rito de oración, de consagración para los enfermos. Que usted se sanó y aquel no. No, ya eso no es cosa del sacerdote o del misionero. Ya eso es obra de Dios y gracia de la providencia de Dios. También depende de tu fe, porque Jesús lo dice una y otra vez: tu fe te ha sanado. Vete y se haga según tu fe. Fíjate aquel centurión que vino a donde estaba Jesús y le dijo: maestro, tengo en casa un criado y está enfermo y quisiera que usted le sanara. Jesús le dice: ya pronto voy allá. Y el cinturón romano se echa hacia atrás y dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Pregunto, ¿Jesús fue a donde estaba el centurión? No. Dice las Escrituras que cuando el cinturón llegó a la casa, preguntó, porque le dijeron se había sanado, preguntó qué horas eran cuando se sanó, y precisamente era la misma hora cuando Jesús estaba hablando con el cinturón. Por eso vosotros que colocáis el nombre de vuestros hermanos enfermos, y el sacerdote que impone las manos, es obra de Dios el que se sane el enfermo. Entonces Jesús dice: curen a los enfermos que hayan y díganle, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Como también ha dicho, expulsarán demonios. Hay mucha gente que quiere que le imponga las manos ya cuando el enfermo no tiene más solución. Mire, aquí yo tengo un hospital a 2 cuadras y el enfermo podría estar 1 mes, 2 meses hospitalizado. ¿Y saben cuándo viene a buscar al sacerdote? Cuando le falta horas, incluso minutos. Porque llegan y cuando uno se prepara y se va a donde está el enfermo, allá al hospital, cuando llega dice: no, padre, ya se murió, vino muy tarde. Porque el sacerdote vino tarde, el enfermo no recibió la unción de los enfermos. Entonces ya viene a decir, le echan la culpa, le echan el muerto encima al padre. Y esa es una mala praxis de nosotros los cristianos, porque creemos que el llevar el sacerdote a un enfermo es para que le dé la muerte segura. No, eso es un error. Usted lleve el sacerdote es para que el sacerdote cure sus enfermedades, sane y también alivie el dolor. Entonces, cuando Jesús dice: curen a los enfermos y que hayan y díganle, ya se acerca el reino de Dios para ustedes. Alegría de haber compartido con ustedes esta palabra. Que el Señor le bendiga, que el Señor les acompañe y le fortalezca para siempre. Amén.